Bueno, ¿sí están viendo la pantalla? No, señora. No, señora. Se ve en Ah, blanco. no, está en blanco, ¿sí? Ah, sí, está totalmente en blanco. Ah, Sí, ok, ya lo bueno, veo en la sí, sí, esquina. sí, está bien, así está muy bien. Bueno, me disculpan, estoy un poco, no sé, hoy estoy un poco nerviosa, pero bueno, trataré de expresar lo que pues, me gustaría compartirles el día de hoy. Bueno, aquí nosotros desde Federación de Mujeres estamos haciendo un proyecto que se llama Escuelas Regenerativas. Se llama Escuelas Regenerativas Colombia, es un proyecto piloto que comenzó en Acacías Meta. Hemos tenido reuniones con padres de familia, con los docentes, ya comenzamos a hacer las actividades de talleres con los chicos, ahí están, son de 8º grado, son más o menos 150 chicos. Hemos tenido muchas reuniones con los profes, están muy contentos, quieren conocer más. Aquí fue el día 11 de mayo que se hizo el lanzamiento en el colegio para todos los estudiantes, que fueron más o menos 1000 estudiantes. Tenemos un equipo de pensamiento regenerativo con el cual estamos dando talleres online, estamos tratando de traspasar ese tipo de conocimiento. Este es uno de nuestros aliados en el tema ambiental, porque ellos manejan una solución ambiental muy linda que se llama pacas digestoras, y ellos enseñan a que las personas puedan manejar los residuos orgánicos desde su casa, aportar al medio ambiente. Entonces, no todo lo estamos haciendo nosotras. Hemos intentado conseguir cooperar con otras organizaciones, cooperar con otras personas, con asociaciones para lograr. Ahí estamos nosotros haciendo ese día nuestra primera paca digestora, muy felices, habían líderes de Acacías, estaban los docentes, estaban los chicos muy emocionados. Entonces, lo que quiero compartirles el día de hoy es algo sobre este tema del pensamiento regenerativo, pero lo quiero compartir bajo la lupa del principio divino y de las 3 leyes celestiales. Durante mi vida, yo siempre, aunque a veces he leído diferentes personajes de la historia, ya sean psicólogos, ya sean coach personales o lo que sea, siempre es muy natural para mí compararlo con lo que yo he escuchado del Padre verdadero y de la Madre verdadera. Y aunque parezca, personalmente siempre me ha dado mucha emoción, porque estoy estudiando, por ejemplo, a una persona que es muy controversial. Por ejemplo, no sé si ustedes lo han escuchado, se llama un tal Alejandro Jodorowsky. Entonces él y muchos lo llaman maestro, y muchos no sé qué. Y cuando yo empiezo a leerlo, yo digo, pero es que esto lo enseña el Padre, mucho antes de que usted lo empezara a enseñar. Ah, y es que esto también. Ah, y es que el Padre de hecho vivió así. Ah, es que la madre no sé qué. Es algo que siempre me ha pasado. Entonces, cuando yo recibo entrenamiento desde la ONU y Federación de Mujeres juntos, siempre es lo mismo. Entonces yo lo empiezo a relacionar con lo que yo conozco. Entonces, de ahí viene la idea de compartir mi experiencia o lo que yo he visto y he relacionado compartirlo con ustedes, ¿no? Yo quisiera, antes de comenzar, hacerles 2 preguntas, ¿sí? No sé qué piensan que es regenerativo. De pronto, rápidamente, alguien, si quiere abrir el micrófono, ¿qué piensa que es regenerativo? No Hola, todos. buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué es regenerativo para usted? Para mí es la palabra regenerar. Yo pienso que incluye todo, incluso mi propio ser.
Qué lindo. Gracias. Muy bien. Sí, muy Buenos qué días, lindo. Andrea. Hola. Bueno, regenerativo lo asumo como autosostenibilidad, debido a que pues los mismos recursos se están dando se están volviendo a, digámoslo así, no es una forma de reciclado, sino de sino de darle ciclo continuo, un ciclo de producción agrícola, más que todo por ese lado. Súper, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, ahora les tengo otra pregunta. Otra pregunta. ¿Qué es el principio divino? El presidente no la puede contestar. Pero alguien, ¿qué es el principio divino? Buenos días, hermana Andrea, ¿cómo amanece ustedes? Buenos días, Dilia. Buenos Cuéntame días. qué es el principio divino. Bueno, el principio divino, lo que preguntaste ahora es como rehabilitar, o sea, reutilizar lo que ya no creemos nosotros que no sirve, entonces restaurar. Y el principio divino es restauración espiritual, física, mental. Cuando nosotros leemos el principio divino y la Biblia, estamos siendo injertados nuevamente al árbol del olivo, que Gracias. es Jesucristo y su Padre. Dios le bendiga. Gracias, gracias. ¿Alguien más sabe, quieres decir qué es el principio divino? Hola, Andreita, nuevamente. Hola. Para mí, el principio divino, ahí está escrito en dos partes, principio y divino. Los principios que nos llevan a la divinidad y la meta es la divinidad. Cada aspecto de la naturaleza que Dios ha creado es para que nosotros veamos que ahí hay parte de la existencia de Dios y lo debemos de tratar como tal. Incluso muchas veces los libros de los padres a veces los usamos como para sostener algún objeto, lo ponemos debajo o para escribir algo encima de él, pero no nos ponemos a pensar lo que verdaderamente han sufrido para haber escrito ese libro. Entonces por ahí es una parte de la divinidad. Divinidad. Gracias, gracias. Ok, ustedes quieren, yo les quiero compartir, ustedes saben cuál fue la respuesta del presidente, porque para yo organizar este tema que les quiero compartir hoy, le hice varias preguntas y me pareció increíble y cómo me lo dijo así de una. Y yo le dije, presidente, ¿qué es el principio divino? Y dijo, no lo dijo el reverendo Kim, es un estilo de vida. Y yo me quedé como que, wow, es un estilo de vida. Entonces, eso se los quería compartir porque a mí personalmente me dejó como que ya no hay vuelta de hoja. El principio divino es un estilo de vida. ¿Será mi estilo de vida? Pues allá queremos llegar, ¿no? Que sea el estilo de vida de cada uno de nosotros. Y la última pregunta, rápidamente para continuar. Importante, el que de pronto la sepa, porque realmente hay 3 leyes celestiales que nos han enseñado aquí en nuestra comunidad, ¿no? Son 3 leyes celestiales. ¿Quién las sabe? ¿Quién sabe cuáles son las 3 leyes celestiales que enseñó el Padre verdadero y la Madre verdadera? Y las han enseñado siempre. 3 leyes celestiales. ¿Alguien las sabe? No. Yo pienso que es el no dañar el corazón al prójimo y vivir por el bien de los demás y el mal uso del dinero público. Me parece, no estoy muy seguro. Sí, va por ahí. Muchísimas gracias. Bueno, listo. Vamos entonces a continuar. También Amy por acá estaba opinando. Gracias, Amy, por tu opinión. Listo, muy bien. Entonces, vamos a seguir. Quiero compartirles algo. Te digo ahí lo que escribí. Un momento. Quiero compartirles algo. Resulta que, pero me va a tocar acá. Sara está preocupada. Me va a tocar acá. Voy a cerrar aquí el micrófono que se abrió. Gracias. Bueno, ya les voy a compartir de nuevo porque no lo compartí con audio. Antes de comenzar, quiero compartirles un audio que encontré de mi tío Antonio. Lo encontré justo esta semana mientras estaba organizando esto que les quería compartir hoy.
Y él me escribió en el WhatsApp cuando recibí la bendición con Oscar, me escribió algo y dice, aquí lo señalé, ¿sí? Dice, bueno, que felicitaciones, no sé qué, y dice, les deseamos felicidad autorrenovable y eterna. Y resulta que yo le pregunté, yo le dije, tío, ¿me explicas eso de autorrenovable, por favor? O sea, ¿sí? Y él me envió un audio y quiero compartírselo a ustedes. Es que no sé cómo hacer que el audio suene acá. Lo que digo ahí, lo que escribí, es lo que yo siento. Me gustó mucho cuando me dijeron que iban a recibir la bendición. Y yo, estos ya se la ganaron, estos son dueños de la bendición. Ahora tienen que protegerla, hacerla que funcione. Y como digo yo, que encontrar la felicidad autorrenovable. Y la felicidad autorrenovable es la felicidad eterna. Porque el amor eterno no es el amor de un fin de semana, de una noche. Es el que se renueva. Y a medida que se va renovando el amor, se vuelve amor eterno. Bueno, chao. Les quiero mucho. Un abrazo, un besote. Me pareció muy lindo. A medida que se renueva el amor eterno, lo que es eterno es autorrenovable. Lo que es eterno es regenerativo. No podemos pretender que algo es eterno si no se regenera, ¿sí? Entonces, quiero compartirles la ética y los principios que se están enseñando en el mundo entero desde la perspectiva regenerativa. ¿Y qué relación tiene esto con el ideal de Dios, las leyes celestiales y las enseñanzas del principio divino? Porque a mí realmente me ha volado la mente. Yo digo, ¿a cuántas más personas pudiéramos llegar? ¿Qué conexiones más pudiéramos hacer para llegar a más personas? Entonces, ¿de qué se trata este pensamiento regenerativo? Es pensar como la naturaleza, pero no es solo, yo de la nada voy a pensar como la naturaleza. Sí, hoy quiero pensar como la naturaleza. No, para pensar como la naturaleza hay algo clave que se debe hacer y es observar reflexivamente y prolongadamente. Tercero, no se puede pensar como la naturaleza simplemente porque yo quiero pensar como la naturaleza y entonces lo que salga de mí libremente, eso es. No, yo debo estar guiado por una ética, que ahorita más adelante van a ver cómo esa ética que se está enseñando desde la regeneración tiene mucho que ver con las 3 leyes celestiales. Es increíble. Yo pienso, porque es que este tema de la regeneración nace en 1970 y yo realmente siento en el corazón que esto viene inspirado por las enseñanzas del Padre Verdadero, porque el Padre Verdadero viene desde 1950, 1940, ¿sí? Enseñando los principios, y uno no sabe cómo en el mundo han florecido sus enseñanzas de forma diferente, de pronto formas que nosotros no podemos entender, cómo ha florecido en la conciencia de la humanidad las enseñanzas del Padre Verdadero. No precisamente tiene que ser como nosotros lo entendemos, porque la naturaleza no funciona así. Cuando se botan las semillas, pueden pasar muchas cosas que ya no están bajo nuestro control. Entonces yo siempre siento que esta ola de despertar de conciencia ha nacido gracias a nuestros padres verdaderos. Siempre lo he sentido así desde hace mucho tiempo. Entonces aquí vamos, guiados por la naturaleza. Pero ¿qué nosotros decimos? Venga, usted no se puede quedar en pensar. ¿Sí? Pensar es una parte, observar es una parte, guiado por la ética es una parte, pero sí o sí eso lo tiene que llevar a la acción. ¿Sí? ¿Qué tipo de acción? Bueno, hay que mirar qué es lo que vamos a hacer, dependiendo de esos principios y dependiendo de esa ética. ¿Qué dijo el padre? Que lo encontré en el libro Un ciudadano global que ama la paz, que a veces nosotros queremos ya de una tener el resultado que tuvo el padre. Es que el padre ha hablado, sí, no, pero ¿será que nosotros comenzamos a entrenarnos de la forma que él se entrenó? Y él en su libro y en su biografía cuenta cómo fue su entrenamiento de pequeño.
que fue con la naturaleza. Dice, cuando niño sentía que el campo era mi hogar, vaciaba en segundos, vaciaba en segundos el pote de arroz del desayuno y salía a corretear el día entero por las colinas y los arroyos. Podía pasar toda la jornada deambulando por el bosque, donde vivía una gran variedad de aves y animales, comiendo hierbas y frutos silvestres. Nunca pasaba hambre. Aún siendo niño, sentía que mi mente y mi cuerpo se sentían a gusto cuando ingresaba en el bosque. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado hambre porque no sabemos cultivar? Ok. Dice, yo amaba el bosque porque toda la paz del mundo habita allí. Las formas de vida que lo habitaban no luchaban entre sí. Mire, él estaba aprendiendo de la naturaleza. Él cuando escribió el principio divino no fue de una noche a la mañana, no fue el interés compuesto de una vida de todos los días observar, integrar, autorregularse, entrenarse, practicar en su día a día. Y dice, las formas de vida que lo habitaban no luchaban entre sí. Por supuesto, se comían unos a otros, pero era porque inevitablemente tenían hambre y la necesidad de mantenerse a sí mismos, no porque se odiaran. Ni las aves, ni las bestias, ni los árboles se odian entre sí. Para que haya paz, no debe existir el odio. Nunca dijo que para que haya paz debemos eliminar a las bestias, o debemos eliminar a las aves, o debemos talar los árboles. No. La diversidad aporta. Que cada uno seamos diferentes en nuestra forma de pensar aporta a que el futuro sea resiliente, a que sea eterno. Entonces, nunca el Padre verdadero dijo ahí, es que ellos no pueden existir porque son diferentes. No, es el odio entre seres de la misma especie que solo se ve en nuestra raza humana. La gente odia a los demás porque su país, su religión o su manera de pensar son diferentes. Y aquí hay otro, dice, yo ponía un énfasis muy especial en el cuidado de los animales, hacía un charco para que pudiesen beber agua, las aves que anidaban en el árbol que crecían frente a mi casa, traía mijo del balcón, del galpón y lo desparramaba en el patio para que comiesen. Los pájaros que al principio huían cuando alguien se acercaba, pronto se dieron cuenta que la persona que les daba de comer los amaba y dejaron de huir cuando me veían. Y ahí ya desde ya le agrega el amor. ¿Sí? Dice, cuando iba a las montañas me gustaba tocar todas las flores y los árboles. Yo no estaba satisfecho con solo ver las cosas con mis ojos. Tenía que tocar las flores, olerlas, incluso colocarlas en mi boca y masticarlas. Disfrutaba tanto de las fragancias, el tacto, el gusto, que no me habría importado si alguien me hubiese dicho que metiera la nariz y la dejara ahí durante todo el día. Las aves que volaban libres también eran objetos de mi curiosidad. Miren que él ahí agrega algo muy hermoso, la curiosidad. ¿Nosotros somos curiosos? ¿O ya se nos acabó la curiosidad porque ya tenemos 40, 30, 50 años? No, ya no. De vez en cuando, pájaros particularmente hermosos pasaban por aquí. Yo trataba de saber todo lo que pudiera acerca de ellos, como por ejemplo, distinguir el macho de la hembra. En ese entonces no había libros de información acerca de los diferentes tipos de árboles, arbustos y aves, de manera que tenía que examinarlos yo mismo, uno por uno. A menudo me salteaba una comida porque me encontraba explorando las montañas, en busca de los lugares donde iban las aves migratorias. Volvemos, pensar como la naturaleza, mediante una observación reflexiva y prolongada. Eso fue lo que hizo el Padre desde pequeño, guiado por una ética que lo llevó a la acción. Bueno, en este tema regenerativo, ellos se guían de unos principios y de una ética, ¿sí? Es muy importante la parte de la diversidad, ¿sí? Que todos vivimos en contextos diferentes. Yo vivo en un contexto diferente al de ustedes. Por eso a veces para nosotros es tan difícil plantearle una solución a alguien que nos pide una ayuda, porque la persona vive en un contexto totalmente diferente.
¿sí? No solo culturalmente, económicamente, sus necesidades como persona y costumbres son diferentes, ¿sí? Pero sin importar el contexto, hay unos principios universales que se pueden aplicar. Hablando, podemos entrenarnos a hablar el lenguaje del amor verdadero, que es el lenguaje que el Padre verdadero se entrenó desde pequeño para hablar, para expresar. ¿Sí? El amor, ¿qué características tendrá el amor verdadero? ¿Será que el amor verdadero se rige por alguna ética? ¿O no? Es que el amor es libre y como a mí se me ocurra, ¿no? ¿Será que el amor verdadero, el amor que trasciende el universo, tiene algún principio? Pues claro que sí. Y aquí vamos con la ética, y les quiero mostrar la ética de la permacultura y de la regeneración. Entonces dice, y entonces ellos están aprendiendo, ¿no? Cuidar a las personas, cuidar la tierra y cuidar el futuro. Cuidar a las personas, cuidar la tierra y cuidar el futuro. Cuidar a las personas es mi presente. Cuidar la tierra es el pasado, lo que heredamos. Y cuidar el futuro es a los que vienen adelante. Y justamente lo que decía el señor, lo que nos compartió ahorita al señor Gerardo, 3 leyes del cielo. No sé si cualquier parecido con la parte de permacultura, no creo que sea pura coincidencia. No dañar el corazón de los demás. ¿Será que eso tiene que ver con cuidar a las personas? Claro que sí, absolutamente. La segunda ley del cielo, hacer buen uso de los recursos públicos. ¿Será que los recursos públicos solo son el dinero? Los recursos públicos también es el alimento, la naturaleza, el agua. ¿Será que yo estoy haciendo buen uso de los recursos públicos? Es una ley del cielo. La tercera ley del cielo, preservar el linaje. Y allá en el otro lado nos decían que cuidar el futuro. En esa yo he visto que la gente está un poco perdida. Nosotros lo tenemos más claro que el resto de la gente. Porque la gente dice, pero ¿cómo voy a cuidar el futuro? O sea, mucha gente está perdida en ese tema. Este sería una muy buena explicación para las personas. ¿Cómo nosotros podemos? Entonces, bueno, hay unos principios para diseñar de acuerdo a permacultura, y lo bonito es que esos principios, muchos de ellos son actitudinales, donde yo debo cambiar mi actitud para poder lograrlos, ¿sí? Y realmente, si vamos a hablar del principio divino, si es un estilo de vida, yo debo cambiar mi actitud, ¿sí? Debo cambiar en mi día a día. Y vamos con el primer principio. El primer principio se llama redes y relaciones. Es el principio de la cooperación. Y la razón por la que vamos a ver primero es porque la naturaleza es una red gigantesca. Y toda la naturaleza es un conjunto de relaciones. ¿Quién sabe cuántas veces en el principio divino, aquí lo tengo. Ay, Dios. Se me fue la palabra. Aquí. En los principios de la creación menciona la palabra relaciones. Mínimo 30. Y eso es poquito. Mínimo 30. Entonces nos dice, todo en la naturaleza es un conjunto de relaciones. Nos han enseñado a diseccionar, a todo dividirlo en pedacitos, a diseccionar una rana, una flor, porque tenemos que definir todas las partes de la flor. Pero en la naturaleza, las relaciones entre dos partes o dos cosas son mucho más importantes de la parte como tal, ¿sí? Esto quiere decir que entre la flor y la abeja no le importa si usted sabe todas las partes de la planta, o a la flor no le importa si usted sabe todas las partes de la abeja. Lo que importa es que esta relación entre la flor y la abeja se mantenga. Y lo dice en el principio divino, en los principios de la creación. Lo que importa es el dar y recibir, esa relación, ¿sí? Lo importante es eso. Entonces,
porque si se mantiene la relación, ellos pueden sobrevivir. La abeja necesita del néctar, de la flor como alimento, y la flor también necesita de la abeja para la polinización. Así se puede producir más flores. Entonces, literalmente, todo en la naturaleza se trata de algún tipo de intercambio, algún tipo de transacción. Y entre más rápido nos demos cuenta de esto, y entre más rápido lo apliquemos a nuestros sistemas humanos y cómo crear sistemas saludables, va a ser mucho mejor. Pero hay una clave. En la naturaleza, todas las transacciones son benéficas. Muchas veces como seres humanos, las relaciones que creamos no son benéficas para todos los elementos. Muchas veces son beneficiosas para mí y para mi familia, pero para los otros no. Muchas veces son beneficiosas para mí como esposa, pero para el otro no, ¿sí? Y eso lo vemos en el día a día. No somos, sí, creamos relaciones, pero realmente son benéficas para todos los elementos, incluyendo para el medio ambiente, incluyendo para la naturaleza, ¿sí? En la naturaleza todo es una red que consiste en muchos componentes diferentes. La más importante es que todos esos componentes diferentes están relacionados los unos a los otros. Una relación benéfica mutua, y cada elemento también tiene una función, pero no solo una función, tiene múltiples funciones. Un árbol, por ejemplo, ¿cuáles son las funciones de un árbol? Él puede proporcionar sombra, él hace secuestro de carbono, proporciona alimento, proporciona combustible. Todas esas cosas las hace al mismo tiempo. Nosotros como elementos de nuestro sistema, en nuestra tribu, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, ¿qué funciones tenemos? ¿Tenemos una? No, tenemos varias. ¿Cómo las vamos a desarrollar? ¿Sí? Cada función es apoyada por muchos elementos. ¿Qué significa? Que la función que proporciona la sombra lo que hace es que crea un microclima. Imagínense que solo un elemento en la naturaleza pudiera crear un microclima. El sistema sería muy frágil, ¿sí? Entonces, si una prueba llega, si hay una dificultad y llega, es muy fácil que se destruya la planta, es muy fácil que se destruya lo que sea que yo estoy planteando, mi familia, mi organización, ¿sí? Y por eso tiene que haber redundancia, ¿sí? Esta es la clave, porque en el conjunto de redes y diversidad se debe multiplicar la funcionalidad. Este es el hecho y la razón por la cual la naturaleza es tan resiliente. Y hemos escuchado esa palabra. No sé si ustedes tengan amigos que hagan coaching. Yo tengo algunas y algunos, pero a toda hora tienen a flor de boca la palabra, ay, hay que ser resilientes. Venga, pero ¿qué es ser resiliente? O sea, ¿yo en contra del mundo? No. Por eso queremos hablar primero sobre este principio, ¿sí? Para que ustedes puedan ver que literalmente hay redes en todo. Y esta fotico que yo les estoy mostrando aquí es muy interesante porque, y para nosotros salir de esa mentalidad de dividirlo todo es muy complicado, ¿no? Porque así nos han enseñado. Pero, por ejemplo, los científicos últimamente descubrieron una red de hongos que se llama micelios. Y van a estar escuchándolo, porque ha sido un boom. Puede que ya lo hayan escuchado algunos. El micelio es un hongo en el suelo del bosque. Y lo más hermoso es que una red mundial, ¿sí? Cualquier parecido con cualquier red mundial que hayan querido crear los padres verdaderos, no puede decir que lo que los padres verdaderos han querido crear no es una inspiración del cielo. O sea, y no es una inspiración de la tierra también, ¿sí? A mí me parece muy impresionante. Dice, los árboles del bosque es como un internet entre los árboles del bosque. ¿Y saben de qué es responsable esa red de micelios? Ellos se comparten recursos entre sí, se comunican entre sí, son capaces de apoyar las plantas sanas.
Y ¿saben qué también hace? También apoyan a las más débiles. Así hay millones de transacciones y relaciones que se hacen en el bosque, ¿sí? Y no solo en el bosque, en todas las partes de la naturaleza. Es la forma como funciona la naturaleza. Los únicos que no funcionamos así somos nosotros, los seres humanos, pero bueno, ahí vamos aprendiendo, ¿no? Poco a poco. Ok, vamos. Siguiente, ¿qué dice el padre? Dice, poco a poco aprendí a establecer una relación de amistad con cada parte de la naturaleza, de manera que pudiéramos compartir nuestros corazones unos con otros. Vivir reconociéndose y ayudándose unos a otros es la verdad del universo. Nosotros, ¿será que estamos viviendo acorde a esa verdad? De ayudarse y reconocerse los unos a los otros. Y mire, lo dijo el padre, hasta el animal más insignificante lo sabe. Perros y gatos se llevan mal, pero si se crían en un mismo hogar, uno cuida de los cachorros del otro y conviven bien. También nosotros podemos observar esto en los vegetales. Hay enredaderas que crecen apoyándose en el tronco de los árboles. Pero el árbol no dice, venga, ¿qué cree que está haciendo? Que se enrosca en mí para subir. No. Convivir cuidadosamente unos a otros es un principio universal. Lo dice el padre. Dice, la verdad, esta parte es del principio divino. La verdad nos enseña qué es lo que nuestra mente original desea. Cuando el ser humano llega a comprender mediante la verdad lo que nuestra mente original desea, y cuando poniéndolo en práctica, porque es que mire, lo entendemos, pero ¿será que lo ponemos en práctica en nuestro día a día? Porque mire, ahí lo dice muy claramente, para cumplir nuestra parte de responsabilidad, no basta solo con entenderlo, debemos ponerlo en práctica, ¿sí? Dice, entonces los elementos espirituales de vida y los elementos de vitalidad inician la acción de dar y recibir para el propósito del bien. La relación entre los elementos espirituales de vida y los elementos de vitalidad se corresponden a la relación de carácter y forma. Segundo principio, observar e interactuar. Ese principio tiene un lema que dice, la belleza está en los ojos del que la ve. Las personas han interactuado observando por cientos de años el mundo. ¿Y quiénes son los indígenas? Y es recientemente que los científicos se han dado cuenta, ¿no? De los valores ancestrales de las tribus indígenas por el conocimiento que tienen. Pero el conocimiento lo lograron a través de la observación, ¿sí? Si pensamos, ¿quién ha pasado realmente observando la naturaleza? Son ellos, ¿no? Y ellos nombraron cada planta, saben dónde crece, saben la función que ejerce, ¿sí? ¿Sí? No es un conocimiento que descargaron de Google, ¿no? Es algo que realmente recolectaron a través de la observación. Y el padre, él siguió ese principio también en su vida. Fue a través de la observación de la naturaleza que llegó a la conclusión de muchos de esos principios universales, ¿sí? ¿Será que nosotros observamos lo suficiente? ¿Observamos para juzgar? No sé. ¿Qué dice el padre con respecto a esto? Dice, todas las ramas y toma las ramas y las teje. Bueno, está hablando acá. Así como el canal encausa la lluvia que cae en un techo, la ingeniería de este pájaro hace que la lluvia fluya hacia un solo lugar. Ahí él estaba hablando de cómo se da cuenta cuál va a ser la dirección del viento. Y él estaba contando ahí al ver a las urracas, ¿sí? Las urracas tienen tal sabiduría para ayudarse a sobrevivir. Mire la pregunta que él hace, ¿no sería natural que la gente también tenga ese tipo de capacidad? Nosotros deberíamos tener ese tipo de capacidad también. Pasar tiempo en el bosque limpia la mente. El sonido de las hojas crujiendo, el ulular del viento soplando, entre los bejucos, el croar de las ranas en los estanques. Lo único que se puede escuchar son los sonidos de la naturaleza.
Los pensamientos extraños no invaden la mente. Si uno vacía esta y recibe la naturaleza con todo su cuerpo, no queda separación entre uno y la naturaleza, que entra en uno. Uno queda completamente en unicidad con la naturaleza. En el momento en el que la frontera entre uno y la naturaleza desaparece, se tiene una profunda sensación de alegría. Entonces la naturaleza es uno y uno es la naturaleza. Me pueden preguntar de qué habla con los insectos. Y dice, incluso el más pequeño, esto es tan lindo, incluso el más pequeño grano de arena contiene los principios del mundo. Incluso una mota de polvo que flota en el aire contiene la armonía del universo. Todo cuanto nos rodea se originó y nació gracias a la combinación de fuerzas tan complejas que ni siquiera las podemos imaginar. Y dichas fuerzas están estrechamente relacionadas entre sí. Volvemos al primer principio de la relación entre uno y otro. Nada del universo ha sido concebido fuera del corazón de Dios. El movimiento de una hoja lleva en sí el mismo aliento del universo. ¿Por qué no aprender de la naturaleza entonces? ¿Cómo se relaciona la naturaleza? ¿Cuáles son los principios de la naturaleza? Y aplicarlos en lo que sea que nosotros nos propongamos hacer. Necesitamos sentir la diferencia entre el sonido de la lluvia de primavera, que cae como un suave susurro, y la lluvia de otoño, que cae con chasquidos y crujidos. Solo de la persona que puede disfrutar su resonancia con la naturaleza, puede decirse que tiene un buen carácter. Un diente de león floreciendo a un lado de la carretera es más valioso que todo el oro del mundo. Debemos tener un corazón que sepa amar la naturaleza y a la gente, porque quien no puede hacerlo no es capaz de amar a Dios. Todo en la creación encarna a Dios en un nivel simbólico, y los seres humanos son seres sustanciales creados a la imagen de Dios. Y esta última frase es tan hermosa: solo una persona capaz de amar a la naturaleza puede amar a Dios. Vamos con el siguiente principio. Se llama uso y valor de la diversidad. Esto está conectado con el segundo principio, ¿no? Y porque resulta que la diversidad es la clave para la resiliencia en el mundo natural, ¿sí? Y dice, no pongas los huevos en una sola canasta. Y si vamos, por ejemplo, si vamos a relacionar este hecho con los seres humanos, incluso con nuestra propia vida, con nuestra propia filosofía, podríamos expresar lo que el principio de no poner todos los huevos en la misma canasta. ¿Qué pasa si lo hacemos? ¿Sí? Si se nos cayó la canasta, todo se rompió. Pero si ponemos los huevos en diferentes canastas, puede que algunos queden a salvo. ¿Sí? El punto para llegar a concluir es que hay que añadir tanta diversidad en tu vida como sea posible. Significa, por ejemplo, diversidad en lo que comes. ¿Será que comes proteínas, carbohidratos, vegetales? ¿Sí? Incluso en las habilidades que tú desarrollas y que quieres aprender. Es tan importante que desarrolles más de una habilidad o un set de habilidades o una especialización en algo. Acuérdense lo que pasó con la pandemia. ¿Cuántas personas no se quedaron sin trabajo y no pudieron alimentar a sus familias? Porque solo hacían una cosa. Y fueron las personas que fueron capaces de adaptarse al cambio las que pudieron sobrellevar un tema como la pandemia. Entonces, lo que va a pasar es que si solo sabemos una cosa, vamos a estar en riesgo. ¿Sí? Entonces hay que desarrollar un conjunto de habilidades diferentes, ¿sí? ¿Para qué? Para que nuestro sistema sea resiliente. Porque el padre, él no solo le habló a los miembros, él no se centró solo en su iglesia, es decir, es que yo solo, no. Él fue y habló a políticos, a religiosos, le habló a los científicos, ¿sí? Entonces, ¿qué tan resiliente soy yo? Y si queremos llegar a ser familia Chombo, que familia Chombo no es solo tratar de liberar mis antepasados y dar el vino a 140 personas, sino para mí lo más desafiante es tener hijos espirituales, porque si uno tiene hijos espirituales es para toda la vida, ¿sí?
O sea que te vas a tener un trabajo para por el resto de tu vida, porque es un hijo espiritual, ¿sí? Entonces, ¿cómo vas a apoyar? ¿Cómo vas a ser ejemplo? ¿Qué actitudes vas a desarrollar? Yo pienso que ahí nos frena mucho. Es justamente eso, ¿no? Entonces, el padre, justo, ¿cómo nosotros podemos hablar con científicos? ¿Será que hemos desarrollado la capacidad para hablar con un científico? ¿Para hablar con un filósofo? ¿Para hablar con un docente? ¿Para hablar con los de izquierda? ¿Con los del pacto histórico, por ejemplo? ¿Será que hemos desarrollado las habilidades para hablar y llegar a un punto donde hayan unos valores y unos principios y una ética de la cual nadie se puede escapar? Porque incluso la naturaleza funciona bajo esa ética y esos principios. No hay forma de escaparse. Pero ¿será que hemos desarrollado las habilidades para poder llegarle a cada persona hablando el lenguaje que ellos hablan? ¿Sí? Eso crea resiliencia, ¿sí? Y de eso se trata esto de agregar diversidad en las propuestas y en las soluciones que yo estoy trayendo a mi comunidad, ¿sí? Entonces, vamos con el siguiente. ¿Qué dice el padre? La escuela de Osan era una escuela nacionalista fundada por Sun Gun Lee, miembro activo del movimiento de independencia. No solo no enseñaba japonés, sino que los estudiantes tenían prohibido hablarlo. Mire lo que decía el padre. Yo tenía una opinión diferente al respecto. Sentía que teníamos que saber más sobre Japón para poder derrotarlo. Por esta razón, tomé otro examen de transferencia y entré a 4º grado de la escuela pública normal de Jungju. ¿Sí? Él tenía una visión diferente. Debemos conocer y debemos saber a qué nos estamos enfrentando. El mundo invisible de las matemáticas tiene algo en común con la religión. Mire, estamos hablando de matemáticas, estamos hablando de Dios, estamos hablando de ser familias bendecidas y estamos hablando de cumplir el principio de Dios y cumplir el propósito y la voluntad de Dios. Pero mire, el padre está hablando de matemáticas. El mundo invisible de las matemáticas tiene algo en común con la religión. ¿Sí? Para hacer algo grande, una persona necesita sobrepasar su capacidad de razonamiento. Y dice, es que acá, denme un segundo. Bueno, vamos a ver si me da para leer acá. Dice, en realidad yo quería asistir a una escuela. Bueno, él dice, aquí él estaba explicando que en la escuela donde lo inscribieron, solo le estaban explicando acerca de los antiguos filósofos, ¿sí? Y él dice que no, que él quería asistir a una escuela de formación porque sentía que no debía ser simplemente memorizar a Confucio y a Mencio, sino cuando otros estaban construyendo aviones. Y en esta época nos está pasando lo mismo. Hay gente que está construyendo aviones. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a saber lo que ellos están haciendo para poder crear unas relaciones benéficas? ¿Sí? Siguiente principio, usar fronteras y valorar lo marginal. Es un principio científico, ¿sí? Esto es un principio científico porque funciona en toda la naturaleza y en todos los ecosistemas. Si ustedes se dan cuenta de la cantidad de biodiversidad que existe entre los bordes de un sistema y otro, por ejemplo, entre el borde entre el océano y la tierra, es impresionante la diversidad que hay allí, porque el arrecife de coral es el borde entre el mar y el mar abierto, por ejemplo. Y por tener mejor luz, ¿sí? Comparado con lo profundo del mar, como el arrecife de coral tiene más luz, pues tiene más nutrientes. Y debido a los nutrientes, esos nutrientes no se queda el arrecife de coral con los nutrientes, porque es que yo los quiero para mí. No, esos nutrientes se van a la tierra. ¿Y qué pasa?
que empieza a florecer una vida hermosa en la tierra que está al lado del mar, que ya tiene arrecifes de coral, ¿sí? Entonces, es muy impresionante cómo nosotros podemos realmente mirar y usar esas fronteras para que la vida florezca, ¿sí? Debemos, y usar esas fronteras tiene que ver también con por ejemplo, no piense que está en un buen camino solo porque hay muchas pisadas. Y ese principio, pues ahorita es muy fácil decirlo, pero pues justamente en la iglesia, en nuestra iglesia, y por ejemplo para el Padre verdadero, él estaba caminando un camino nunca andado por nadie. Y los sufrimientos que tuvieron que pasar él, los miembros de la época y la madre, fueron innombrables, son nombrables, pero son, o sea, demasiado dolorosos, ¿sí? Entonces, no pienses que estás en un buen camino solo porque hay muchas pisadas. Pero a mí me parece tan valioso este principio para los jóvenes ahorita, porque es que los jóvenes y nosotros como adultos, no, es que todo el mundo está hablando de tal cosa, entonces yo también tengo que hablar de lo mismo, porque es que o si no, no, yo debo tener un pensamiento crítico, yo debo analizar, que también lo dice el Padre verdadero, no todo lo que se ve a los ojos bonito, internamente es bueno, yo tengo que tener la capacidad de analizar, ¿sí? Y eso va para los jóvenes ahora, que es como, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿Sí? Entonces, ¿será que nosotros podemos realmente incluir estos principios en nuestra vida diaria? ¿Qué pasa con lo marginal? ¿Sí? Lo marginal, por ejemplo, en la agricultura y la forma como se ha hecho desde la parte de la regeneración, es que no se va a plantar en las tierras donde ya son más fértiles. Se está plantando en el desierto. Se está volviendo productivas tierras que eran improductivas, ¿sí? Tierras que la gente no quería. Y si vamos a... Eso no fue lo que hizo Jesús. No estuvo con los relegados, los que la gente no quería, los que fueron rechazados por todos. Pienso yo, ¿no? Es como esas, yo les digo que yo siempre hago conjeturas en mi mente. Entonces, este ejemplo de cómo se aplica este tipo de pensamiento en lo que sea que nosotros hagamos, ¿sí? De esta forma vamos a tener propuestas y soluciones más fértiles, ¿sí? Es ir en contra del pensamiento convencional de favorecer a la mayoría, ¿sí? No, es que hay que favorecer a la mayoría, ¿no? ¿Y qué pasa con esas minorías? ¿Por qué ha sido tan convincente el discurso del socialismo y el discurso de ahora? Porque ellos están enfocándose en la marginalidad, en las minorías. Y es un principio de la naturaleza, por eso la gente, sin saberlo, resuena con él. Pero ¿cómo nosotros vamos a hacerlo desde el punto de vista de Dios? ¿Cómo vamos a trabajar desde esta población marginal desde el punto de vista de Dios? ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso es un reto, ¿sí? Porque los de izquierda ya lo están haciendo. Y tienen ganados a todas las minorías. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? ¿Sí? Si en un entorno social o cultural muchas veces podríamos querer escuchar a esa gente marginal, porque son los que tienen una experiencia diferente, una visión del mundo diferente, una idea diferente, ¿sí? Entonces, y volvemos al segundo principio, que es observar e interactuar. Si yo aplico ese principio de la observación, interacción, yo puedo venir con soluciones más prósperas, más reales. Y la solución que nosotros tenemos que buscar y pensar en nuestro día a día, todos los días, es cómo voy a cumplir el propósito de Dios. ¿Cómo voy a cumplirle a los padres verdaderos? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Entonces, y todo es en base a esto. Entonces, dice, el problema es la solución.
es un principio interesante porque es un tema actitudinal. A veces nosotros no estamos diciendo que el problema tiene la solución, no, es verdad, no. El problema es la solución. ¿Por qué? La idea es que en la naturaleza, lo que pasa en la naturaleza siempre hay consecuencias, ¿no? Entonces, lo que sea que nosotros hagamos tiene consecuencias, ¿sí? Entonces, a veces comenzamos, y esto es una foto real que pasó, ¿no? Ellos comenzaron con una solución de crear unos fertilizantes para un campo de arroz, pero al final esa solución se convirtió en un problema, porque tuvo una extinción masiva de peces, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros, esta es la solución. Resulta que esa solución se convierte en un problema después, ¿sí? Entonces, y muchas de las personas que han creado soluciones muy lindas y muy interesantes es justamente pensando en el problema. Y eso nos lleva de nuevo a observar, a meditar y a comprender el origen del problema. Y eso a mí me lleva a pensar en el Padre verdadero. Porque así fue como él lo hizo. ¿Quién fue el que llevó, el que está llevando a la humanidad a realmente entender cuál es el raíz y el origen de todos los problemas? Es impresionante. La gente se andaba por las ramas. Es que la culpa es de la serpiente. No, es que la culpa es de no sé qué. Pero nosotros tenemos claro cuál es la raíz del problema, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos planteando una solución en nuestra comunidad y queremos llegar a ser pareja chombo, ¿cuál es el problema? ¿Y cuál es el origen de ese problema? ¿Será que el origen del problema está en mí? ¿En cómo estoy pensando? Entonces hay que observar, hay que meditar y hay que mirar realmente cuál es el origen. Y así es como las grandes soluciones se han creado. Esto puede parecerles gracioso, pero las grandes, como este Zoom en donde estamos, ¿sí? ¿Saben de dónde nació el Zoom? La idea del Zoom, justamente de un problema. Porque decían, no, realmente reunirse es muy harto, reunirse online. Pues alguien dijo, venga, creemos una plataforma para que la gente se pueda reunir online y sea mucho más fácil y más amigable, ¿sí? Siguiente principio, captar y almacenar energía, ¿sí? Eso lo hace la naturaleza para ser sustentable, ¿sí? Y dice, recoge el heno mientras brilla el sol. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido a la fuerza plantear una solución que va en contra de todo y de todos? Y lo que hacemos nosotros es desgastarnos. ¿Y cuántas personas, conozco muchas, que al cabo del tiempo y de los años se vuelven resentidas? Porque es que las cosas no funcionaron como yo quise, porque es que la gente no funcionó, porque es que no hubo el resultado que yo esperé. Y usted conversa con ellos y es solo palabras de resentimiento, ¿sí? Entonces, realmente, muchas veces y eso está en este principio, que no tenemos esa sensibilidad para capturar la energía, para recoger el heno mientras brilla el sol. Queremos recoger el heno en la noche, ¿sí? Mire, por ejemplo, cómo yo quiero recoger frutos en mi día a día, que lo que yo haga genere frutos, ¿sí? Por ejemplo, la araña, ¿qué hace? Esa telaraña no es que genere agua. Ay, mira, es que está... No, ella es una telaraña, pero lo que hace es recoger agua del aire. Entonces, ¿cómo con lo que nosotros hacemos podemos realmente almacenar energía y no dejar que se nos acabe? Porque se nos acaba y nos descorazonamos y ya no queremos seguir. Y es que esto no funciona, y es que no, ¿sí? También hay que pensar en los ciclos, especialmente para las mujeres. Yo no sé los hombres, pero nosotras las mujeres tenemos unos ciclos mensuales, así como la luna tiene los ciclos mensuales. Y a veces uno no quiere saber nada de nadie. Y entonces, ¿por qué no se centra y ora y medita y lee un día, 2 días? Y ya cuando usted se sienta con más energía, vaya
y háblele al mundo, vaya y dele amor a la gente, pero no crea que porque un día se sintió mal, es que yo, quién sabe qué pasa conmigo, es que yo todo el día tengo, no, así no funciona la naturaleza. Entonces nosotros, ¿por qué queremos funcionar? Sería atípico, ¿sí? Entonces, siguiente, uso y valor de los renovables. En este no voy a parar mucho, porque bueno, es simplemente, simplemente este tema lo podríamos enfocar en cómo nosotros podemos valorar usar lo que tenemos. No, es que yo para testificar y para atraer gente, yo necesito un video BIM, y yo necesito tal cosa, y yo necesito esto. No. Estoy segura que si paramos, observamos lo suficiente con una mente curiosa y haciéndonos las preguntas, podemos encontrar la solución en lo que tenemos acá. Ustedes no se alcanzan a imaginar la belleza de soluciones con las que ha traído la gente para aportar a la comunidad. Es impresionante. Y no se necesita, solo se necesita una idea y acción. Ya, usted no necesita nada más. ¿Sí? Entonces, muchas veces las soluciones las tenemos aquí en casa, nosotros mismos, y no las vemos. Entonces, eso tiene que ver con el uso y valor de renovables. Si es en el medio ambiente, pues nada, esto simplemente se trata de usar los recursos que se tienen para construir como lo han hecho las comunidades antiguas, en vez de traer e importar recursos de otros lados. Otro principio es no producir residuos, y este me encanta. Dice, evitando producir residuos, se evita generar carencia. Más vale prevenir que curar. Y hablando del medio ambiente, bueno, estamos terribles porque generamos residuos cada minuto. Cada paquete que nos comemos es un residuo, ¿sí? Estamos todo el tiempo. Pero bueno, no nos vayamos al medio ambiente, vayámonos en nuestras palabras. ¿Será que con nuestras palabras producimos residuos que hieren a otras personas? ¿Será que con nuestros pensamientos lo que estamos haciendo es ponernos la zancadilla a nosotros mismos para no cumplir con nuestro objetivo, que es cumplir la voluntad de Dios? No producir residuos. Es un principio que si uno se pone a pensarlo, ¿cuántas veces estoy produciendo residuos al hablar mal del otro? Al juntarme en 3 y 4 a rajar del otro, porque es que mire que cómo, y es que no sé qué, y es que tal tiene la culpa y el otro tiene la culpa. Eso es generar residuos. Y es un principio de la naturaleza donde les dice no produzca residuos. Que lo que usted diga sea abono para algo lindo, que produzca vida, no que asesine, no que mate. Siguiente, diseño a partir de los patrones y los detalles. Un árbol no deja de ver el bosque. Y esto fue lo que nos enseñó el Padre. Esto ha sido una de las mayores enseñanzas del Padre verdadero, porque Él ha enseñado los patrones del universo a través de explicar la relación entre la célula, el protón, el femenino y masculino. O sea, Él entendió todos los patrones universales y cósmicos y llegó al detalle, donde ¿cuál es el detalle? Yo debo cambiar yo si quiero controlar el universo. Debo controlarme yo. Debo empezar por mí. Me parece la genialidad más grande. Me parece lo más espectacular. Y suena obvio, pero yo les digo, la gente no piensa así. La gente no observa el patrón global para plantear una solución. No, la gente se enfoca en que, el problema es que usted me deja la ropa tirada en el piso. Venga, espérese, pero ¿cuál será? ¿Qué más puedo ver ahí? ¿Sí? Ok. Siguiente, todo germina. Y ese principio es muy lindo porque todo genera un impacto en nuestro ambiente. Lo que decimos, lo que hacemos, y nos lo está diciendo la naturaleza. Porque mire que la ardilla, para alimentarse,
¿sí? Y para que otras ardillitas no se le roben la comidita, la ardillita va y la planta, va y la esconde. Pero ¿qué pasa? A veces se le olvida dónde plantó. Y él no está diciendo, ay, es que yo la voy a esconder. No, él simplemente lo hace por sobrevivir, para poder sobrevivir. Pero como se le olvidó, ¿qué pasa? De ahí nace un árbol. Entonces, ¿será que nosotros en nuestro día a día estamos haciendo que cosas germinen? Cosas buenas germinen para todos. En todo lo que hacemos, en la forma como pensamos, en la forma en que nos expresamos, ¿será que lo estamos haciendo? ¿Estamos cumpliendo este principio de todo germina? Entendiendo que todo lo que hacemos y digamos tiene un impacto en nuestro ambiente con nuestros hijos. Muchas veces, y yo como docente, a veces me doy cuenta de que uno cree que los hijos no lo están escuchando, pero lo están escuchando y le están viendo lo que uno está haciendo y están repitiendo lo que uno hace, ¿sí? Diciendo mentiras. No, dígale que no estoy, dígale que no estoy. ¿Y qué le está quedando a él? Ah, no, se miente, sí, claro, es válido mentir. Entonces ahí sí, algo va a germinar de eso que estoy haciendo, pero ¿será que lo que va a germinar es bueno? En las familias bendecidas, si escucho, porque también he visto y he escuchado a hijitos que dicen, no, pero mis papás lo único que hacen es rajar de todo el mundo y criticar, que hizo, que no sé qué. O sea, ¿y qué amor verdadero está enseñando si lo único que hace es criticar? Porque todo germina. Lo que sea que yo plante, eso va a germinar, ¿sí? Lo mismo sucede con las abejas y los polinizadores. Ellos no dicen, ay, es tiempo de polinizar. Vamos a ayudar a las flores, vamos a ayudar al ambiente. No. Ellos lo que hacen es ir a buscar alimento. Entonces, si nosotros vamos a ir a buscar alimento real en nuestra vida real, ¿cómo podemos hacer que el hecho de ir a buscar y a comprar nuestro alimento germine en algo bueno, tenga un impacto positivo? ¿Sí? El subproducto de buscar alimento para las abejas es la polinización. Y es la razón por la cual tenemos flores y plantas. ¿Sí? Entonces, es increíble todo lo que podemos aprender. Producir, dice, obtener un rendimiento. Y dice, no puedes trabajar con el estómago vacío. Bueno, esta parte, hombre, ¿cuántas veces es que tengo que alimentar a mi familia? Es que no puedo hacer eso porque es que tengo que sobrevivir, ¿sí? Ok, ¿qué puedo hacer para tener cubierta la supervivencia, pero que a la vez todo germine mientras voy cubriendo mi supervivencia, ¿sí? Y que germine mi propósito, que al final debería ser el mismo propósito de Dios, ¿no? Pues se supone, ¿no? Muchas veces con este tipo de principio, lo que pasa es que nosotros somos muy limitados, ¿sí? Y el rendimiento de un sistema es limitado por la imaginación y la información que tiene el diseñador. Y nosotros somos diseñadores. Estamos en una era totalmente nueva donde estamos construyendo el Chonilguk. ¿Qué tipo de diseñadores vamos a ser? ¿Cómo lo vamos a estar diseñando? ¿Sí? Así que si usted piensa en ello, ustedes podrían pensar que hay un límite o una capacidad de manzanas que podrían crecer en el área determinada de la Tierra, ¿sí? Y podría ser cierto. Pero usted no se limita solo a las manzanas, también puede cultivar otras cosas. Puede cultivar otras plantas que acompañen a las manzanas, y si no vende las manzanas, que podría hacerlo, también podría crear algo a partir de los recursos de los residuos de las manzanas. Incluso podría montar un curso sobre cómo cultivar manzanas, ¿sí? Y producir tantos tipos de productos diferentes, ¿sí? O incluso productos de conocimiento o cualquier otra cosa. Pero eso todo eso está limitado a la imaginación de cada uno de nosotros. Einstein decía que la imaginación es más importante que el conocimiento.
porque el conocimiento es limitado, mientras que la imaginación abarca el mundo entero. Simulación, progreso, dar a luz la evolución, ¿sí? Así para él, la creatividad y la imaginación es lo más importante, es un componente muy importante, ¿no? ¿Sí? La capacidad de idear tantas cosas es de la suprema, es de esa inteligencia suprema, ¿sí? Y nosotros somos hijos de Dios, ¿no? Podríamos también ser capaces de idear una cantidad de cosas y soluciones para la construcción de lo que debemos construir, ¿sí? Entonces, no es simplemente estar repitiendo lo que ya existe. ¿Cómo será que hay alguna organización, algún sistema ya creado que vaya a ser parte del Chonelguk? No sé. ¿Será que está en construcción? La madre dijo, es la era dorada en que Dios nos acompaña. Lo dijo ahorita en el servicio, en el que vimos. Y lo interesante, que si ustedes han visto, y que a veces la gente no lo ha entendido, siempre he visto que mucha gente está muy choqueada por la forma como nuestra comunidad cambia, y ha cambiado de nombres, y ha cambiado de no sé qué, ¿sí? Y ahorita la madre está diciendo, cambió el tema de los distritos y de las subregiones en Corea. Entonces, ¿qué pasa si alguno dice, no, es que a mí me gusta como estaba, es que ¿por qué la cambió? ¿Sí? No, porque realmente se están guiando por leyes universales, que listo, si hay que cambiar algo y hay que modificarlo, se modifica. Hay que ser estratégicos. Si nosotros debemos traerle un resultado a la madre verdadera, debemos planear la siembra. ¿Qué especies nos van a generar más valor en nuestro entorno? Para fertilidad, es decir, para multiplicar, para que llegue a más personas la visión de los padres verdaderos. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizar el siguiente principio, soluciones pequeñas y lentas. Y entonces dice, cuando más grande, más dura la caída, lento y seguro se gana la carrera. Estas soluciones lentas tienen que ver con varios principios que hay varios principios que están alineados con ¿sí? Y es difícil a veces ponerlo en nuestro propio pensamiento, más porque a nosotros nos han enseñado a ver esa paz mundial y esa paz global. Es que vamos a salvar el mundo, y la humanidad. ¿Será que Andrea Fayad va a salvar a la humanidad? No, seguro no. Pero puedo poner un granito de arena para salvarla. ¿Será que Alejandro Fayad va a salvar Colombia? No, pero él puede poner su granito de arena. Si todos ponemos nuestro granito de arena, el océano se vuelve océano. Una gota del océano no es el océano. ¿Sí? Pero entonces nosotros muchas veces pensamos en el océano, es que el océano, es que la humanidad. No. ¿Qué solución aquí, yo, ya, en este momento, en mi día a día, hoy, inmediatamente? ¿Qué puedo plantear? ¿Qué puedo hacer? ¿Sí? Porque es que a veces, si uno se pone a pensar en grande, se paraliza. O sea, ¿cómo empezó el padre verdadero? A veces pensamos ya en el resultado tan monumental que los padres verdaderos han tenido, y uno quisiera, ay, es que también en Colombia te queremos tener ese... Pero venga, en el timeline, ¿dónde estamos nosotros? Venga, ¿dónde estamos? ¿Cómo podríamos comenzar acá? ¿Cómo podríamos avanzar? ¿Sí? Bueno, ese hace parte de ese principio. Siguiente principio que está muy lindo también, ya vamos a terminar. Aplicar es muy hermoso porque el padre verdadero siempre enseñó acerca de la autorregulación. Él decía, para controlar el universo debe usted controlarse usted mismo. Y hay un dicho desde la regeneración que dice, los pecados de los padres castigan a los hijos hasta la 7ª generación. Nuestros pecados van a castigar a nuestros hijos hasta la 7ª generación. Y sí, nosotros lo conocemos espiritualmente, sí, y el tema del mundo espiritual. Y aquí en la tierra, ¿cómo los van a atormentar?
Y aquí mientras nuestros hijos vivan aquí en la tierra, ¿cómo van a ser castigados? ¿Cómo van a estar atormentados? No solo en el mundo espiritual, ¿sí? Aquí en la tierra. Y hay unos nativos americanos muy interesantes que ellos consideraban la codicia como uno de los peores pecados. Y ese es un tema que a las organizaciones, a los políticos, es el tema de la codicia, ¿sí? El problema realmente es que queremos más para nosotros para los demás. Y eso tiene que ver con cuidar la tierra, ¿sí? Mientras yo esté bien, estoy bien. Los otros no me importan, ¿sí? Y tomamos más de lo que necesitamos. Y eso hay que enseñárselo a los niños. ¿Cuántas veces en los seminarios hemos llegado y hemos visto que no falta el chicuelo o no falta, incluso los adultos? Primero yo. No, me como. El resto, Padre Verdadero justo ha enseñado todo lo contrario. Primero los demás. Y en cuanto a alimento, sí que más. Acuérdense cuando él hablaba desde la prisión, contaba la historia en la prisión. En cuanto a alimento, sí que más. Primero los otros, después yo me autocontrolo, yo me controlo, yo me regulo, ¿sí? De eso se trata. Y el Padre Verdadero dice, muy lindo, si una persona no puede controlarse a sí mismo, me ayudan con un micrófono que está abierto, por favor. Si una persona no puede controlarse a sí mismo, no puede hacer nada en este mundo. Pero es que mire, ¿será que ya nos controlamos? Tengan en cuenta, ¿me ayudan a cerrar un micrófono? Por favor? ¿Ya? No sé quién está es que no me da para cerrarlo a mí. Hay dos micrófonos abiertos. Gracias. Ya lo cerraron. Gracias, muchas gracias. Ok. Entonces dice, si una persona no puede controlarse a sí mismo, no puede hacer nada en este mundo. Tengan en cuenta que si ustedes se destruyen, el universo se destruye. Le enseñaba al orar el lema que yo había seguido cuando joven. Mire, nosotros al entrenamiento, ¿en qué punto, en qué nivel del entrenamiento del Padre Verdadero, en qué punto nosotros estamos? Él seguía un lema, antes de intentar dominar el universo, debes perfeccionar la capacidad de dominarte a ti mismo. ¿Será que nos dominamos ya nosotros mismos? Y eso no solo incluye emociones, incluye mis reacciones para con otras personas, incluye mis pensamientos, incluye mi cuerpo físico, ¿sí? Dice, me paré en medio de una civilización materialista y hablé de los asuntos de la mente y el corazón. La mente no puede ser vista con los ojos o sostenida con la mano. Sin embargo, es evidente que estamos regidos por nuestras mentes. Sin nuestra mente no somos nada. Hablé sobre el amor verdadero. Dije que la auténtica libertad solo se puede disfrutar cuando tenemos una clara comprensión de nosotros mismos. ¿Será que nosotros nos comprendemos a nosotros mismos? Sobre la base del fundamento del amor verdadero y la capacidad de ejercer autocontrol. Para nosotros controlarnos a nosotros mismos debemos conocernos, porque es que resulta que si a mis hijos me están pidiendo a gritos, que no es a gritos, pero es con su rebeldía, que yo controle los gritos que les pego a cada rato, pero yo no me doy cuenta porque no soy capaz de mirarme y evaluarme a mí mismo, el problema va a seguir. Ellos van a seguir rebeldes, ¿sí? Si resulta que yo estoy diciendo mentiras en el día a día y por eso es que mis hijos están siendo rebeldes conmigo, pero yo no me doy cuenta, porque es que resulta que yo tengo razón para decir mentiras, porque es que yo tengo la razón, ¿sí? Y no me autorregulo y no recibo esa retroalimentación y no cambio, ¿cómo voy a hacer? ¿Sí? Entonces, dice, sobre la base del fundamento del amor verdadero y la capacidad de ejercer autocontrol. Menor cambio para el menor efecto. Este principio tiene que ver con el principio de usar soluciones pequeñas y lentas, porque se supone que debemos ir
Bueno, o sea, muchas veces es ir por lo grande, hay que invertir, ¿sí? Y muchas veces aprender a identificar las acciones con las que podríamos hacer una menor cantidad de esfuerzo o usar una menor cantidad de recursos, pero crear un mayor impacto. Y esto realmente lo hemos visto con el tema de escuelas regenerativas. El impacto que está teniendo es tan hermoso, pero empezamos pequeñito. Y este es un principio que también el Padre nos enseñó. Justo ahorita lo acabamos de decir. Si yo me controlo a mí, si yo empiezo a trabajar en mí y a moldearme como hijo de Dios yo, el impacto es increíble. Yo realmente puedo llegar a afectar de una forma muy linda a las personas que están a mi alrededor. No al revés. ¿Cuántas veces nos hemos sentido frustrados porque nuestro esposo, nuestra esposa no hace lo que yo quiero? Porque los hijos no hacen lo que yo quiero que haga. No. Yo solo me puedo, y ustedes saben que eso ha derivado en problemas psicológicos graves en la humanidad, ¿no? Porque la gente tiende a querer controlar a los otros. Nosotros no podemos controlar a los otros. Podemos controlarnos a nosotros mismos y mirar qué pasa, ¿sí? Y este es el ejemplo del castor. Por eso está esa imagen ahí. No sé si ustedes lo saben, ¿sí? El castor es tan bonito porque el castor empieza a cortarlas, él empieza a cortar las maticas y empieza a hacer esa hilerita ahí en los ríos, ¿sí? Ya, y él corta. Pero ¿qué pasa? Que al crear ese desbalance en el río, se empieza a crear un microclima diferente, empiezan a crearse diferentes ecosistemas, y por donde pasa un castor, al cabo de los años, hay una variedad hermosa, ¿sí? Pero porque él hizo algo pequeño, ¿sí? Él hizo entonces, nosotros, ¿qué soluciones pequeñas podemos implementar? Y el Padre verdadero nos ha dado esa respuesta, estar en nosotros mismos, ¿sí? Es comenzar por nosotros mismos, en nuestra familia también, y por nosotros. Bueno, por ejemplo, con bueno, esta parte no. Digamos, es un modelo que perdure en el tiempo, y esto lo dice la regeneración, pero yo, como les dije desde el principio, yo estoy segura que lo sacaron del Padre verdadero. Un modelo que perdure en el tiempo debe ser modelado primero en un diseño celular, para que pueda ser replicado y diversificado, ¿sí? ¿Cómo comenzó nuestro Padre verdadero? Creando su modelo celular. Él es un modelo hombre para el resto de los hombres. Y la Madre verdadera es un modelo de mujer y madre para las mujeres en la humanidad. De aquí a la eternidad. Es nuestro modelo. Entonces, venga, ellos ya lo hicieron. Venga, ¿cuáles son las características de la Madre verdadera? En su personalidad. ¿Cuáles son las características del Padre verdadero? En su personalidad, ¿cómo se entrenó? ¿Cómo será que yo me puedo entrenar también? Ellos ya están en el nivel mundial, listo, universal, pero ellos pasaron también por el nivel familiar. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacerlo como pareja, como familia, como papás? ¿Sí? Y todo empieza a nivel celular para poder replicarlo. Siguiente principio es usar y responder creativamente al cambio. La visión no es ver las cosas como son, sino como serán. Y a mí esa palabra, esa del Padre verdadero, él realmente, yo lo veo ahí en eso. La visión es no ver las cosas como son, sino como serán, ¿sí? Y el Padre y la Madre tienen muy claro cómo va a ser, ¿sí? Y esto tiene que ver con responder creativamente al cambio. Está cambiando. ¿Por qué cambian los picos de los pájaros? Por el tipo de alimento. Si no cambiaban su pico, no se podían alimentar y no podían sobrevivir. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a responder al cambio? ¿Cómo nosotros vamos a hacer para responder creativamente? Está también integrar y no segregar. A mí me parece muy lindo porque lo pienso como el corazón de mamá. Las madres tratamos siempre de integrar, así nuestros hijos sean como sean, estén rebeldes o no, siempre queremos que vuelvan al seno del hogar, siempre queremos
que integrarlos a lo que estamos haciendo. Es un principio de madres y es un principio universal. Entonces, ¿cómo nosotros lo vamos a utilizar? En la segregación ha sido mucho desde la parte, en la historia ha sido desde la parte masculina. Entonces, ¿cómo los hombres pueden integrar este principio en su vida? De integrar, ¿sí? Y la idea es que nosotros lleguemos a la comprensión a través de un suave proceso de integración. Y hay algo que decía el padre acá, dice, que él dijo, también desperté en ellos la alegría y el amor por la naturaleza. Los jóvenes fueron atrapados por la cultura inmoral de las ciudades y esclavizados por las vidas egoístas. Así que hablé con ellos acerca de la preciosidad de la naturaleza, que nos es dada por Dios. Dios nos habla a través de la naturaleza. Y dice en el principio divino, no obstante, debido a la caída del ser humano, toda la creación, ahí ya terminamos los principios, el último era integrar y segregar. Ahora les voy a dejar, empezamos con unas preguntas, los voy a dejar con unas preguntas también, ¿sí? Para que ustedes mismos, para que cada uno de nosotros encontremos las respuestas. Dice, no obstante, debido a la caída del ser humano, toda la creación perdió a su Señor. Bueno, en Romanos 8:19, la creación expectante desea vivamente la revelación de los hijos de Dios, del ser humano de naturaleza original restaurada. Sigue diciendo, la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Esto es debido a que la acción de dar y recibir, mire, la relación entre el mundo visible y el invisible ha sido interrumpida debido a la caída del ser humano, dejándonos sin posibilidad de unirnos, ya que el ser humano tenía que ser el mediador y el centro de la armonía. Entonces la pregunta es, ¿cómo convertirme en mediador y centro de armonía? Eso es lo que nosotros debíamos ser. Ahí lo dice en el principio divino. Entonces, ¿cómo me voy a convertir en mediador y centro de armonía? Otra pregunta que quiero que de pronto si la quieren pensar y encontrar sus propias respuestas. ¿Cómo podemos implementar para cumplir con nuestro objetivo? ¿Qué podemos implementar para cumplir con nuestro objetivo? Ustedes saben que escuché esta semana que decía el pecado es no cumplir los objetivos. El pecado es, y yo me puse a buscar, ¿será que eso es verdad? ¿Quién dice eso? Pues los testigos de Jehová lo dicen. Para ellos el pecado es no cumplir con un objetivo. Entonces, si nuestro objetivo ahorita está siendo tan claro, dado por la Madre verdadera, y no estamos cumpliendo nuestro objetivo, fácil, estamos pecando. ¿Ya? ¿Sí? No, entonces, ¿cómo podemos implementar? ¿Qué podemos implementar para cumplir con nuestro objetivo? ¿Cómo puedo generar actividades, ideas, integrarme con más personas? Porque necesitamos expandir esta visión a más personas, crear relaciones, acción de dar y recibir. Ojo, benéficas para todos. Eso es claro, la palabra benéficas. Muchas veces lo que queremos es que el beneficio sea para nosotros y para los otros no. ¿Cómo lograr que mis pensamientos y acciones estén alineados a las leyes celestiales? ¿Cómo puedo lograr eso? ¿Cómo puedo convertirme en una familia Chombo y aportar con mi porción de responsabilidad a la construcción del Chonilguk? ¿Cómo lo puedo hacer? Los dejo con estas preguntas, les doy muchas gracias y a última hora puse el siguiente slide que les voy a mostrar porque la vi en un slide de ahorita, el informativo semanal, cuando se estaba presentando el director para Estados Unidos, que no me acuerdo cómo se llama él, pero había un slide que tenía la foto de los padres verdaderos y decía lo siguiente. Vamos a lograr la victoria a toda costa. Y los invito a que pensemos en esto. Vamos a lograr la victoria junto con la Madre verdadera, junto con el Padre verdadero a toda costa. De nuevo, muchas gracias y me disculpan que yo sé que me alargué un poco. Un abrazo y me gustaría ya que continuaran y la persona que desee realizar la oración. Gracias.
Ayú. ¿El MC se fue? ¿Qué pasó con el MC? Jonathan. MC, ¿quién va a hacer la oración? Te doy el paso, gracias. ¿Se durmieron después de tanto tiempo? Ok, disculpen. Bueno, muchísimas gracias, señora Andrea, por esta grandiosa conferencia, por esta grandiosa sermón y darnos a conocer lo grandioso que es la naturaleza, dada también con nuestros padres celestiales y padres verdaderos. Excelente. Ahora, para continuar, vamos con la canción de ofrenda y después con la oración representativa. Ahora vamos a pedir el favor a nuestra hermana Dalila para que nos pueda representar una oración representativa el día de hoy. La oración de ofrenda. Oremos. Amados Padres Celestiales del cosmos,
padres verdaderos del cielo, Disculpa, ¿quién es el que va a hacer la oración? Jonathan Bosques. ¿sí? ¿Se oye? ¿No se oye? Sí, la señora Dalila va a hacer la oración. Amados padres celestiales del cosmos, padres verdaderos del cielo, de la tierra y de la humanidad. Buenos días. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por ese día más de vida que nos has dado y poder respirar el mismo aire que usted respira. Padres celestiales y padres verdaderos, es una gran oportunidad de un día más en este mundo físico para poder seguir trabajando por la providencia de Colombia. Amados padres celestiales y padres verdaderos, gracias por habernos permitido conocer el principio divino, semejante privilegio que no tienen todos los habitantes de este mundo. Gracias por darnos esa habilidad de saberlo transmitir a todos aquellos que no han tenido esa gran oportunidad. Amados padres celestiales y padres verdaderos, pedimos por la salud, protección, larga vida de Madre Verdadera y sus 3 generaciones, que permanezca mucho más tiempo aquí con nosotros en este mundo físico, guiándonos todo el trabajo que debemos realizar. Gracias por todo ese trabajo que Padre Verdadero está realizando y guiando desde el mundo espiritual. Agradecemos por cada una de las palabras que caló en nosotros para poder aplicar en nuestra vida diaria todo lo que hemos escuchado hoy de una manera sencilla, de una manera práctica, de todo lo que Padre trabajó en su vida física, dándonos a conocer que todo proviene de la naturaleza y que todo el ejemplo que nos da la naturaleza para que los humanos podamos realizar. Amados padres celestiales y padres verdaderos, hemos depositado esta ofrenda con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor. Bendígala y multiplícala. Amados padres celestiales y padres verdaderos, permítame hacer este reporte en mi nombre, pues Dalila Ruiz, como miembro de una familia bendecida central. Ayu. Familia, muy buenos. Eso lo puedes quitar. Esta semana dimos inicio a una serie de sábados que vamos a hacer, 7 sábados de una condición de vigilia. Todo con el objetivo de poder mirar la forma de lograr prepararnos para el trabajo, para cumplir nuestra meta dada por la Madre Verdadera de crecer nuestra organización en 10 veces la cantidad de miembros que actualmente nosotros tenemos. Entonces, qué bueno que nosotros podamos ponerle atención a esta meta y participar de la vigilia para que nos preparemos para el trabajo que se nos viene. Interesante las palabras del sermón, muy enriquecedor. Definitivamente Dios existe y nos envía mensajes de la forma más particular.
Esta semana pasó algo, o estos días pasó algo bastante interesante. El día jueves tuvimos una reunión con los líderes de la subregión 3. De acuerdo a las direcciones que recibimos de la sede internacional, la forma como ahora con el nuevo presidente internacional se van a hacer los reportes. Entonces se determinó que cada semana va a haber un país haciendo un reporte directamente a la Madre Verdadera. El día jueves entonces se determinó que Colombia y Surinam debían hacer el primer reporte en esa primera semana. Sin embargo, estábamos dentro de la primera semana, entonces asumimos que eso sería para el día, para el mes de julio. Vamos a reportar las actividades del mes de junio. Resulta que el día viernes llegó un mensaje diciendo, presidente Alejandro, el reporte tiene que hacerlo mañana antes de las 6 de la tarde. O sea, el sábado antes de las 6 de la tarde. Y el reporte es directamente para la Madre Verdadera. Les confieso que no fue fácil. Porque siempre ha sido para mí muy difícil hacer reportes inflados. ¿Sí? Y a veces a algunos líderes les gusta como inflar las cifras, inflar las actividades como para mostrar, ¿sí? Y entonces entré como en un estrés, como en una ansiedad, como en un estado, ¿sí? Y le agradezco a la respuesta de los hermanos líderes de Ciudad Interior que rápidamente ellos respondieron a la solicitud de reportar las actividades. ¿Sí? Entonces hablamos con cada uno de los hermanos líderes y ellos inmediatamente respondieron y ayer ya tenía los insumos para hacer el reporte, ¿sí? Un reporte sencillo, pero sincero a nuestra Madre Verdadera, las actividades que nosotros estamos realizando. Sin embargo, ayer estuve bastante enfermo todo el día. Lo atribuyo a esa ansiedad, a ese estrés del reporte. Finalmente lo envié como era antes de las 6 de la tarde, hora de Bolivia. Se hizo, ¿sí? Y agradezco a todos los hermanos y hermanas por la respuesta que tuvieron. Ahora tenemos otro reporte que tenemos que enviar mañana frente a nuestras metas y actividades que vamos a realizar hacia el futuro. Esos insumos para que los hermanos líderes estén atentos a cualquier pedido que tengamos que hacer. Esta información es básicamente para nuestro presidente internacional, donde el nuevo presidente internacional pues está conociendo la realidad de nuestro movimiento a nivel mundial y pues está pidiendo una serie de reportes para mostrar la realidad y las estrategias que tenemos nosotros de aquí hacia adelante. Este siguiente reporte tenemos que presentarlo el día 12, o sea mañana, por lo que les pido que estén atentos a cualquier requerimiento para que porfa me puedan ayudar en esa parte. De hecho, tenemos que reportar cuántos miembros hay en cada una de las misiones de Ciudad Interior, de manera que por favor
estén pensando ya cuántos miembros tenemos en Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranca, Bahía, ¿sí? Bogotá, para poder entonces responder a ese requerimiento. ¿Ok? La vigilia va a ser por 7 sábados. Además de la vigilia, pues estamos proponiendo que después del sermón salgamos a dar testimonio, salgamos a repartir el vino y encontrar contactos con los que nosotros podamos entrar en un estudio del principio divino. ¿Ok? Bien, hermanos, hermanas, muchas gracias. Hoy es día de Anchil, ¿correcto? ¿Sí? Feliz día de Anchil para todos. Ok, vamos entonces a hacer un saludo, Hanul Pumunín, Champo Munín, y con ello, en agradecimiento, y con ello vamos a terminar nuestro sermón dominical. ¿Ok? Todos juntos, Chonjin, Champo Munín, ¿qué hombre? Paró. Hermanos, hermanas, que tengan todos un feliz y bendecido día. Cuídense mucho todos, familia. Muchas gracias, señora Andrea, muchas gracias. Lisa, muchas gracias, mi sermón. Muy bien. Feliz día, bendiciones todos, hermanos, hermanas. Hermano, ¿cuándo conoceremos a nuestro líder continental? El líder continental sigue siendo el mismo, es el presidente internacional que cambió. Y okay. el líder de la UPF fue el que cambió, pero no se ha nombrado a nadie todavía. Ok. El líder de la UPF. Hermano, buenas tardes, ¿cómo están? Yo para agradecerle. Fernanda, un saludo. Gracias, hermano, agradecerle las oraciones, hermano. Mira tu saludo a Santi. Un saludo. Alejandro, muchas gracias, feliz día. Estar aquí es detener el tiempo y sumergirnos hondo al mar del corazón. Estar aquí es recibir del cielo los mensajes nuevos de liberación. Y estar aquí es presenciar el momento exacto, providencial. Estar aquí es celebrar el triunfo eterno de la verdad. Estar aquí es soñar, es amar, es sentir la realidad, es creer, es sanar, es vencer la adversidad, es correr, es volar, es reír en libertad, llorar en paz, amor, emoción. Estar aquí es un destello, es un privilegio para el corazón. Estar aquí es un regocijo, es un estallido de bendición. Estar aquí es preparar el paso justo y avanzar. Estar aquí es realizar el plan divino original. Estar aquí es soñar, es amar, es sentir la